Agradezco mucho su presencia, de veras, de corazón. Una vieja película mía que todavía tenga este público es enormemente grato. Muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos y sobre todo porque viendo sus caras me doy cuenta que la mayoría de ustedes estaban por nacer o tenían 5 añitos en el mejor de los casos. Entonces, que la película haya sobrevivido una generación es un milagro, y que estén ustedes acá es otro doble milagro. Muchas gracias. La copia que vieron ustedes, la película que vieron ustedes, tiene restituidos como 15, 17 minutos que me habían quitado cuando la película se terminó. La película fue aceptada en el Festival de Venecia, donde es una de las más premiadas que ha habido ahí. Paz ganó el León de Oro de guión y la ganó otras cosas. Y bueno, cuando se aceptó en Venecia en la competencia, el productor francés, por alguna extraña razón, dijo que la película era muy larga, duraba 2 horas 15 minutos. Ahora una película de 2 horas 15 minutos es casi un cortometraje. Entonces me pidió que quitara yo una serie de escenas y había otro momento, otros 2 o 3 momentos, unos cuantos minutos, 5 o 7 minutos, por censura moral, porque aducían que había escenas impropias. Entonces ahí sí me obligaron a hacerlo. Lo otro pues no quedaba más remedio, porque si no la película no se estrenaba, pero la quitaron. Entonces la película se exhibió con esos 15, 17 minutos menos, que por fortuna y por avatares del destino encontramos muchos años después, 25 años después, y la restituimos. Fue un trabajo espléndido de Estudio Churubusco, de la Cineteca Nacional, de IMCINE, que todos colaboraron con entusiasmo, cosa que me llena de gusto y que agradezco enormemente. Entonces la película que vieron ustedes es la versión original mía, que se transforma. Lo que había ocurrido con la película es que era una historia de cómplices. Con los añadidos terminaba siendo una historia de amores locos, muy, muy locos, pero una historia de amores. Al final de cuentas, las historias de amores terminan teniendo un cariz importante. No entiendo por qué, pero así es. Los amores en la vida uno no entiende los de los otros nunca. Entonces, hacer una película de amor era uno de mis objetivos, más bien uno de los objetivos de Paz, que es la que inventó todo esto. La historia ocurre, la historia es una historia verdadera, una historia real, que ocurre en Estados Unidos en los años 40, más o menos, en donde una mujer gorda y un hombre calvo se conocen y se transforman en asesinos seriales. Yo se la conté a Paz, esa historia, porque a mí las historias de crímenes me gustan mucho, porque tienen un principio, un desarrollo y un final, cuando las historias de crímenes terminan, por supuesto. Y se la conté y le dije, hay una película que hicieron, que se llama Honeymoon Killer, sobre el mismo caso en Estados Unidos. La dirigió Leonard Kassar. Es una anécdota curiosa, es una película muy pequeña, en blanco y negro, en donde contrataron a un joven cineasta neoyorquino para dirigirla,
y a los 2 días lo corrieron por incompetente. Este joven director se llamaba Martin Scorsese. La dirigió un músico que nunca hizo otra película, y le conté a Paz, le dije, ¿existe esta película? Y me dijo, no la hagamos, y la guardamos en la memoria. Muchos años después, caminando en una playa, había una enfermera muy gorda con un viejecito en una silla de ruedas, y le dije a Paz, esos son los personajes. Fuimos a la hemeroteca, varias hemerotecas en Estados Unidos, a corroborar los datos, y de ahí salió este trabajo. Yo pensé que la película en blanco y negro no la recordaba a nadie y que nadie sabía que existía, pero no. Cuando pasó, no me acuerdo en qué festival, además de en Venecia, el primero que salió a decirme esta es Honeymoon Killers, es una de mis películas favoritas, era Bertolucci. Le dije, ching, le hicimos un remake de una película que es la favorita de gente como Bertolucci. Ojalá se vuelva la favorita de alguien. Ahora le toca a Paz. Pintada con los ojos azul y la boca roja, y con una cara de sadismo deliciosa. A mí me pareció deliciosa. Y pensé que lo que era muy difícil era adaptarla a México, porque la sociedad gringa, sobre todo en asesinos seriales que sacan a señoras domésticas de sus casas, permite, porque es una sociedad muy aislada, donde no hay el ambiente familiar, el ambiente vecinal que protege a las familias. Entonces dijimos, bueno, ese era el primer problema. ¿Qué hacemos con este pequeño problema? La fuimos a filmar al norte. El norte de México es despoblado. Me acuerdo el primer shock cultural que tuve cuando llegamos a Cananea a filmar la película, que llegué y le pregunté a un lugareño, oiga, ¿y la plaza? Y me dijo, ¿qué plaza? Digo, pues el Zócalo. ¿Qué Zócalo? Dije, a ver, ¿dónde está? Está siempre la iglesia, la farmacia, los portales y el Palacio Municipal. No, aquí no hay de eso. Digo, ¿y el mercado? Me dijo, no, tampoco. ¿Y la verdura dónde la compran? Pues en estanquillos. Ok, eso era el ambiente que necesitábamos para hacer la película. Por un lado. Y por otro lado, a los asesinos originales los electrocutan en Sing Sing, en Nueva York. En México no tenemos pena de muerte. Gracias, cinematográficamente, gracias al cielo, porque fue mucho más bonito la solución cinematográfica de La Ley Fuga a la ejecución en silla eléctrica, por más pasillos largos de Sing Sing. Dato antropológico muy curioso. Ley Fuga nada más existe y se entiende en los países hispanoparlantes. Nos retrata, ¿verdad? Ok. Sí, digo, así somos. Y bueno, ¿por qué optamos a hacerla por una historia de amor? Había 1000 maneras de afrontar esta historia, como una historia detectivesca, o fijarnos en las víctimas, pero a mí me llamó muchísimo la atención que no era una gorda, era una obesa. Y este hombre, que se sentía deforme porque era calvo y porque tenía una hendidura en la frente, que por supuesto Daniel Jiménez Cacho no la tenía, ¿no? Pero la historia de amor de dos gentes que se consideran anormales, que se consideran feas, que se consideran no queribles, y por eso mismo la trabazón del amor es más enloquecida, me dio la base de lo que queríamos contar. Entonces está orientada a hacer una historia de amor. Antes de la reposición de los 15, 18 minutos, yo lo decía y la gente decía, pues sí, señora, porque la parte que había salido era
los pequeños momentos de locura entre ellos dos, de celos entre ellos dos. Lo que había quedado eran los asesinatos, pero había quedado una parte muy importante, que era hoy se diría la relación tóxica entre ellos dos. Bueno, y vaya que era tóxica. Pero bueno, yo creo que a estas alturas, y por eso pedimos que pasar las preguntas y después respuestas al final, es que ustedes hagan las preguntas correspondientes. Sí, ¿alguien quiere decir algo?